a la madrugada del día 4 de septiembre de 2021, en circunstancias que la víctima, Jessica González Toledo, se encontraba en su domicilio, ubicado en Pasaje La Polca, número 170. De su conviviente, el imputado Marco Pereda Silva, este procedió con ánimo homicida a agredir reiteradamente con un arma cortopunzante a la víctima, ocasionándole las siguientes lesiones: heridas cortopunzantes en zona del cuello y tórax de carácter mortal que le provocaron la muerte en dicho lugar. Esos son los hechos de la formalización y la calificación jurídica a su señoría. Muy bien. Don Marco, ¿escuchó y entendió los hechos por los cuales el Ministerio Público lo va a investigar? Sí. ¿Defensor, algún tipo de aclaración? No, magistrado, no hay aclaraciones. Bien, téngase presente la formalización en los términos indicados por el Ministerio Público en relación al imputado. Señor fiscal. Su señoría, el Ministerio Público solicita como medida cautelar la prisión preventiva del imputado, entendiendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que se dan todos y cada uno de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal para acceder a dicha medida. En relación con la letra A del artículo 140, antecedentes que acreditan la existencia del delito, citamos en primer lugar, su señoría, prueba científica consistente en preinforme de autopsia del Servicio Médico Legal número 08 LAN-AUT número 236-21 de fecha 15 de septiembre del año 2021, elaborado por el perito Wolfgang Schmidt, médico legista del Servicio Médico Legal, relativo a autopsia al cadáver de doña Jessica González Toledo, que en paz descanse, víctima del femicidio. Señala como causa de muerte una hemorragia aguda secundaria a heridas cortopunzantes en la zona del cuello y tórax, compatibles con la acción de un elemento cortopunzante, lesiones recientes, vitales, de tipo homicida. Estos antecedentes, su señoría, dicen relación también con el informe de primeras diligencias elaborado por la Brigada de Homicidios de la Comuna de Los Ángeles, informe de fecha 15 de septiembre del año 2021, en lo que dice relación con el delito, analiza en el sitio del suceso el cadáver de la fallecida, encontrándola, en primer lugar, con una lesión complicada en la zona del cuello de carácter cortopunzante, y una lesión penetrante, cortopenetrante en la zona del tórax posterior, lesiones que son fijadas fotográficamente en dicho informe. Asimismo, se pesquisa el arma homicida encontrada en un basurero en el interior del inmueble que, por cierto, es de propiedad de la víctima y en el cual convivía el imputado con esta. Relación de convivencia, su señoría, hacemos presente el testimonio, no solamente el contenido del informe policial, sino el testimonio de vecinos del sector. Testigos IAR refiere conocer son vecinos de Villa Génesis, todos los testigos que pasaré a mencionar en este punto, conocer a la víctima y su pareja, hace aproximadamente un año llegaron a vivir al lugar siendo convivientes, señalan un tiempo de separación para posteriormente, hace aproximadamente un mes, volvieron a vivir juntos. Refiere conocer como costurera a la víctima. Mismo antecedente, solo en sede convivencia, magistrado, que aporta la vecina LTM, también de Villa Génesis, en el mismo sentido, ubica a los vecinos de Polca 172 como una pareja que hace un año llegó a vivir al lugar. La señora hace costuras, muy respetuosa, tranquila, los ve pasear en ocasiones a un perro que tienen, a un can, como pareja. En mismos términos, ORB, vecino de Villa Génesis, son una pareja que vive en la casa de al lado,
la señora se dedica a hacer costuras, él no sé qué hace, pero siempre lo viene a buscar un vehículo, piensa que es guardia. Viven hace aproximadamente un año juntos. Testigo FSBV, vecina también de Villa Génesis, en los mismos términos, señala conocer a esta pareja, convivían en el mismo lugar, son sus vecinos, la señora hacía costuras, hace un año llegaron a vivir al lugar. Letra B del artículo 140. Presunciones fundadas de participación del imputado en el delito. Su señoría, partimos señalando el testimonio de la denunciante MTM, empresaria del área vestuario, para la cual la víctima trabajaba durante los últimos meses de su vida. Es esta persona la que alerta a la policía de una presunta desgracia que habría afectado a Jessica. ¿Cómo se da cuenta? En primer lugar, ella, durante el desarrollo de esta jornada laboral a la cual describe como una trabajadora muy responsable, refiere que los únicos sucesos que le llamaban la atención o que provocaban ausencias laborales eran peleas que tenía con su pareja. En este sentido, su señoría, la víctima refiere que, la testigo denunciante refiere que el día 5 de septiembre del 2021, aproximadamente a las 5 de la tarde, su señoría, 5 de septiembre es una fecha posterior al homicidio, comienza a recibir mensajería de WhatsApp desde el teléfono de Jessica con mensajes que en su concepto le parecieron muy extraños. En primer lugar, ella siempre fue respetuosa y formal en sus comunicaciones, cuestión que ya no se produce en esos mensajes. Le refiere que no podía trabajar el lunes, ya 6 de septiembre, porque debía viajar a ver a su madre, que estaba accidentada en la comuna de Chillán. Este testigo magistrado, en relación con este mensaje en particular, que se presume fue enviado por el imputado, conforme se expresará con antecedentes posteriores, este mensaje de que la víctima se encontraba en la comuna de Chillán y que le avisaba a su empleadora que no iba a poder ir a trabajar el lunes, es mencionado también por el testigo IAR, al cual ya hicimos alusión, que es su vecino en Villa Génesis, quien refiere lo siguiente. Dice que el día 6 de septiembre del año 2021, es decir, 2 días después del homicidio, se encontraba afuera de su casa cuando se acercó el imputado, su vecino, quien le dijo que su pareja se había ido a la casa de su mamá en Chillán, señalándole que estaba enferma, que quizás él también tendría que irse a vivir allá. Al día martes, al día siguiente, nuevamente se encuentra con su vecino, el imputado, quien le dice que se había cortado una mano. Precisamente, este antecedente aparece durante la indagatoria, corte que se habría producido durante el homicidio del imputado. Y le pide ayuda para sacar unas bolsas porque él no podía tomar. El día de hoy, es decir, cuando declara esta persona el 14 de septiembre, refiere que encontrándose afuera de su casa, llegó la jefa de Jessica, es decir, la denunciante MTM, quien le refiere que andaba buscando a su vecina porque estaba preocupada por mensajes que le habían llegado y por esta supuesta ausencia en la comuna de Chillán. Este vecino señala haber conversado con la empleadora MTM, quien le señaló lo siguiente. Llamé a los papás de la vecina y me indicaron que no la veían hacía meses y que tampoco había ido a Chillán. Este antecedente aportado por el vecino IAR es ratificado, su señoría, por la denunciante MTM, quien producto de estos mensajes, me refiero a este en particular, luego mencionaré otros, relevantes, por cierto, producto de estos mensajes, señala que se comunicó al transcurrir los días y ver que Jessica no daba una comunicación
similar a la que tenían anteriormente como empleado trabajador, llamó a los padres de Jessica, a la mamá específicamente de nombre Ercilia. Al hablar con ella nos dijo que se encontraba bien, que no estaba enferma y que no veía a Jessica desde mayo. Tratamos de que no se diera cuenta en realidad que queríamos saber si Jessica efectivamente había ido a verla. Recién hoy nos dimos cuenta que era mentira la enfermedad de su mamá. Con mi pareja fuimos a la casa de Jessica, Villa Génesis, que queda en Polka 172, y hablamos con vecinos. Nos dijeron que el ex de Jessica pensaba que ellos pensaban que podría estar dentro de la casa, y que el sujeto les había contado que la mamá de Jessica estaba enferma y que él estaba con licencia porque se había cortado la mano. Luego de todo esto decidí denunciar el caso, ya que temo que este sujeto le haya hecho algo a Jessica. Siguiendo el desarrollo de los hechos, su señoría, está el relato de la testigo vecina FSV, también mencionado anteriormente, quien entrega a la policía un antecedente en términos de que en el patio de la vecina, en los últimos días, apareció un montículo de tierra suelta, cuestión que le llamaba la atención. Antecedente, su señoría, que es recogido por el personal de la Brigada de Homicidios en su informe antes relatado de 14 de septiembre del 2021 de primeras diligencias, en donde se fija fotográficamente desde la vía pública un montículo de tierra similar o que impresiona una especie de semisepultura. Antecedentes que, unidos a estos y otros que mencionaremos, dieron pie a que se solicitara una orden judicial de entrada a registro e incautación en el domicilio de la víctima en donde se encontraba este montículo de tierra y estos indicios de una desgracia. Volveremos luego a ello. Siguiendo con la declaración de la denunciante, su señoría, los mensajes de Jessica, que primero aluden la situación de su madre y la justificación de su ausencia laboral, luego comienzan a hacer exigencias o peticiones de dinero. Primero le pide 200.000 pesos, luego le pide 50.000 pesos, luego le vuelve a pedir dinero, situación que ya motivó definitivamente la sospecha de su empleadora, toda vez que esto no se condecía con el comportamiento normal de su empleada. Presumiblemente, y por la data de estos mensajes, su señoría, estos mensajes fueron hechos por el imputado a su empleadora, que motivaron a lo menos 2 depósitos de dinero en su cuenta RUT, dineros que fueron sacados por el imputado con el objeto de comprar droga conforme éste luego lo refiere a la policía. Volvemos ahora a la consecución de los hechos. Obtenida la orden judicial de entrada a registro e incautación, su señoría, se ingresa al domicilio de Jessica. No abre nadie, se ingresa por las vías policiales, digamos. Al final de un pasillo encuentran el cadáver de Jessica, cubierto completamente de cal, presumiblemente arrojada por el imputado, para efectos de disuadir el mal olor, levantar sospechas en vecinos y, en definitiva, evadir su responsabilidad penal en estos hechos. Acostado en el suelo de un dormitorio, encuentran al imputado, quien les refiere que había matado a Jessica con un cuchillo y que ese cuchillo estaba en un basurero. El análisis policial del cadáver precisamente arroja un cuerpo completamente cubierto de cal, antecedentes que ratifican precisamente las sospechas de la desgracia que había sido previamente denunciada. Se encuentra el arma homicida, el cual corresponde a un cuchillo
artesanal, con un mango que podríamos denominar tipo militar o de disuasión visual, y que se encuentra incautado en la causa. El imputado, en forma espontánea, como se dijo, le refiere a dos testigos y ya con este cúmulo de antecedentes indiciarios, su señoría, que daban o que se dirigían unívocamente a que este era el autor del homicidio, una vez ya descubierto el lamentable fallecimiento de la víctima. El imputado espontáneamente le relata a dos funcionarios policiales estos hechos que mencionamos, que ocurren, relato a su señoría, por cierto, que ocurre en el momento del hallazgo. En el dormitorio está el cadáver en el pasillo y en el dormitorio el imputado tendido en el suelo. Funcionarios Arturo Morales Proboste y Juan de Ais Raidi. Ambos son contestes en señalar que el día 14 de septiembre, en la tarde, realizando ya diligencias de la presunta desgracia antes aludida, se acercaron al lugar, no atendió nadie en el domicilio, los vecinos señalaron que no veían a la víctima hacía días y que en el patio posterior se encontraba tierra removida, por lo cual se coordinó con la fiscal, una orden de entrar al registro del inmueble. Al entrar, revisamos la casa, al fondo un pasillo envuelta en un cubrecama se encontró a la víctima fallecida con claras lesiones de intervención de terceros. Se logró establecer que convivía con un hombre de 40 años identificado como Marco Perea Silva, que residían juntos en el inmueble hace prácticamente un año. Mientras se realizaban diligencias y al estar revisando la casa, a la espera de llegada de los peritos, en una de las habitaciones, acostado en el suelo, a un costado de la cama, fue ubicado Perea Silva, quien espontáneamente manifestó ser el responsable de la muerte de su pareja, agregando que la había apuñalado luego de una pelea. Indicó dónde dejó el arma y con qué ropa andaba vestido. Posterior a esto, magistrado, el imputado es trasladado bajo acta de traslado voluntario al cuartel policial y se coordina con la fiscal Gemita Rojas su declaración, toda vez que manifiesta su deseo de prestar declaración, la cual, previa lectura de derechos, es desarrollada en dependencias de la Brigada de Homicidios a las 18 horas, en donde el imputado confiesa el hecho, relatando que se produce entre el viernes y sábado de la primera semana de septiembre, durante una discusión, refiere la víctima habría intentado agredirlo, no existe ningún elemento que corrobore dicha situación, y que la habría apuñalado, no recuerda cuántas veces, solo menciona un golpe con el arma blanca en la zona de la espalda, que es precisamente la zona donde la víctima presenta una herida corto penetrante. Refiere que luego de ello salió a comprar droga, se drogó durante varios días, utilizó la tarjeta RUT de la víctima durante todas esas siguientes horas para comprar droga en diferentes ocasiones. El día domingo comenzó a escribir mensajes por WhatsApp a la jefa de Mari, haciéndose pasar por ella, señalándole que no podía ir a trabajar, que iba a ir a visitar a su mamá, y después le comenzó a pedir que le depositara dinero. A la semana siguiente se le ocurrió echarle cal al cuerpo de Jessica para que no saliera mal olor. Tenía cal en el baño ya que la ocupaban por problemas de alcantarilla. Posteriormente señala que siguió drogándose, que vendió al final el teléfono a Jessica, su teléfono, parte de las pertenencias, su ropa, entre otras. Todos estos elementos, su señoría, permiten, a nuestro juicio, incluso excluyendo hipotéticamente la declaración del imputado, presumir fundadamente la participación de en el femicidio por el cual se encuentra formalizado. Artículo 140, letra C. A
nuestro juicio, magistrado, la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por darse diversos de los supuestos del artículo 140, letra C. La gravedad de la pena asignada al delito es obvia, es evidente. El delito de femicidio es uno de los delitos que tiene una sanción más alta, de las más altas de nuestra legislación, parte en presidio mayor en su grado máximo y termina en presidio perpetuo calificado. Así lo regula el artículo 390 bis, que fue introducido recientemente por nuestro legislador, precisamente con el objeto de establecer prevención especial en relación con delitos de violencia de género, en donde, como pocos delitos, se distingue el tipo de víctima, y en este caso solo es víctima la mujer. Situación que, por cierto, y no quiero ser redundante en esto, es ampliamente desarrollada, no solamente a nivel de discursos del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que también a nivel de comunidad social. La violencia de género es un fenómeno que nos afecta como sociedad y que todos los días nos hace lamentar la falta de superación de este fenómeno que acarrea, en definitiva, daños tanto a la integridad física, psicológica y vida, en este caso, de víctimas de sexo femenino. Un segundo de los supuestos de la letra C del artículo 130 que a nuestro juicio concurre, magistrado, es el carácter del delito. ¿Y aquí voy con esto? Magistrado, aquí no se trata de una persona que comete un error y se va a entregar a la policía y confiesa el delito y entrega el arma y facilita en cierta medida la intervención judicial y policial. Acá se trata de un delito cometido en forma fría por una persona en contra de su pareja de años, porque esta convivencia no es de un año, su señoría, hace un año que están en Los Ángeles. Pero conforme la indagatoria, la relación de convivencia se mantiene de hace muchos años en Chillán, anteriormente en Santiago. Más de una lesión con un elemento compatible con la muerte. En zonas vitales, en el cuello, su señoría, se observa prácticamente una lesión de una longitud que llama la atención, su señoría, un corte importante en el cuello. No es una herida punzante en el cuello, es un corte, es una herida corto punzante de gran longitud. En la espalda, su señoría, otra lesión vital, en la zona de los pulmones, penetrante, con un arma blanca. Carácter del delito. El imputado, una vez cometido el delito, toma dinero de la víctima, toma su tarjeta RUT, llama a su empleadora y comienza a utilizar dinero tanto de la víctima o proveniente de acreencias que tenía la víctima. Cubre su cuerpo con cal. Presumiblemente idea inhumarla en el patio del inmueble, lo que explica lo que vecinos refieren y que la policía corrobora en los términos de una especie de hoyo de tierra en el patio. Entonces, cuando el legislador nos dice peligro para la seguridad de la sociedad y establece conceptos como carácter del delito o modos comisivos o circunstancias de la comisión, de la forma como la doctrina lo desarrolle, se refiere a esto, su señoría. No es lo mismo, no es lo mismo una forma de cometer el delito y sus siguientes circunstancias que otra. Y en este caso el disvalor de la conducta en sede procesal, su señoría, es decir, peligro para la seguridad de la sociedad, cabe en el término carácter del delito. Gravedad de la pena asignada al delito y carácter del delito en la forma como estos indicios permiten desprender la frialdad del actor del imputado, sí nos hacen sostener y defender que su libertad
constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en los términos planteados precisamente por el legislador en el artículo 140, cuando habla de que se considerará especialmente peligrosa la seguridad para la seguridad de la sociedad, la gravedad del delito, el carácter del delito. Y estos aspectos son los que a nuestro juicio se dan en forma evidente, manifiesta, calificada en este caso, y que nos hacen sostener que la única medida cautelar aplicable en este caso es la prisión preventiva, petición que formulamos en este acto conforme a los antecedentes que acabamos de referir. Muy bien. Defensora. Gracias, magistrado. Magistrado, la defensa se debe oponer a la medida cautelar solicitada por parte del Ministerio Público, solicitando desde ya que no se decrete la misma o en subsidio se decreten medidas cautelares subsidiarias del artículo 155. Ello en razón de los siguientes antecedentes. Magistrado, primero, respecto de la existencia propiamente tal del hecho, la defensa no hará cuestionamientos de ellos, pues lamentablemente existe una víctima fallecida. En ese sentido, no hay cuestionamiento por parte de la defensa. Ahora, en cuanto a la letra B del artículo 140, magistrado, y sin perjuicio de que ya en ese control de detención se haya zanjado el aspecto de legalidad de la misma, en atención de alegaciones que la defensa realizó respecto de la falta de aviso a la misma por parte del Ministerio Público de la detención de mi representado y la toma de declaración de mi representado sin presencia de la defensa. Lo cierto es que respecto de este elemento, la defensa reitera dichos antecedentes y además solicita que esa declaración no sea valorada, pues estimamos que infringe principios establecidos en la normativa, tanto en el artículo 91 o en el artículo 19, número 3 y número 7 de la Constitución Política de la República. Ello, ¿por qué, su señoría, sin perjuicio de ya que reiteramos antecedentes que se tienen en control de detención, es necesario, magistrado, hacer el cuestionamiento respecto de ello y sobre todo la participación en relación a ello, pues de acuerdo a los antecedentes que obran en carpeta investigativa y también de la propia declaración que se le toma a mi representado, todos coinciden en que la persona de mi representado era una persona que habitualmente consumía drogas. Es más, en su propia declaración el imputado hace referencia de que consumió previo a los hechos que se le imputan y posterior a los mismos. Es más, al final de su declaración señala que momentos antes de ser detenido o horas antes de haber sido detenido, se habría dirigido a comprar droga y clonazepam, pues su intención era borrarse y ahorcarse. En ese sentido, su señoría, la defensa cuestiona que una persona que lleva tal cantidad de días de ingesta de drogas, es más, horas antes, la pregunta que nos hace hacernos a la defensa es si esa persona se encontraba en condiciones suficientes y necesarias para poder tomar la decisión de declarar sin la defensa y además haber estado en completo y pleno conocimiento de sus derechos y el alcance que podría tener dicha declaración respecto de la imputación que le hace el día de hoy el Ministerio Público. Ello porque entendemos, su señoría, que el relato de mi representado en esas circunstancias, y no sabemos, su señoría, si se tomaron dichas precauciones, pues solamente existe un informe de lesiones de mi representado, pero no hay constatación de otras circunstancias. Entendemos, magistrado, en ese respecto de que el relato de mi representado se encuentra condicionado por gran medida a la ingesta de drogas y clonazepam, como ya lo hemos hecho referido. Es más, también en ese sentido no debiese valorarse las expresiones espontáneas que realiza mi representado al momento de la detención, por lo mismo que señala la defensa, el consumo previo y horas previas antes de su detención.
Pues como señalamos, no existe la certeza de que se hayan tomado precauciones, que mi representado haya estado unas horas o haya estado en condiciones médicas de haber realizado dicha declaración y haber aportado todos esos antecedentes. Y al contrario, su señoría, de lo que señala el Ministerio Público, estimamos que haciendo una suprensión mental hipotética de esta declaración, entendemos que el Ministerio Público no cuenta con otros antecedentes como para presumir efectivamente la participación de mi representado en los hechos, pues la declaración que realiza mi representado es fundamental para la imputación que el día de hoy el Ministerio Público le hace de los cargos. Ello, magistrado, en cuanto a la participación, y además nos hace cuestionarnos, además, su señoría, que respecto de mi representado pueden existir otras condiciones que deben ser evaluadas médicamente y que también hagan disminuir a futuro el reproche penal que resta de su persona a futuro, si bien lo señalamos que esto es posterior porque no los contamos con estos antecedentes, pero sí esta ingesta de drogas crónica que mantiene mi representado nos hace presumir que este se pudiese encontrar en alguna otra figura penal y disminuir, como señalábamos, el reproche penal a su persona. Ahora, su señoría, en cuanto a la necesidad de cautela y en cuanto al peligro para la sociedad que señala el Ministerio Público, debemos de señalar que al respecto de ello, la doctrina ha señalado que esto no es más que un peligro de reincidencia, lo que puede observarse cuando el legislador penal en el artículo 140, letra C, alude a ciertas consideraciones que ha hecho el Ministerio Público. Y en ese sentido hacemos presente que todas dichas consideraciones no concurren respecto de mi representado, por lo que además hacemos presente que este no tiene antecedente penal anterior, por ende contaría con irreprochable conducta a la fecha de los hechos. Por otra parte, su señoría, que si bien la defensa ha hecho cuestionamiento acerca de la valoración negativa de la declaración de mi representado, no debemos pasar por alto que finalmente él presta declaración y da todos los antecedentes que ya hemos señalado y que se incluyen en la imputación penal que se le hace. Por ende, también en este estadio procesal, y no obstante las alegaciones anteriores, existe una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, por ende también goza en este estadio procesal de dicha atenuante. Finalmente, magistrado, y teniendo presente que uno de los principios de la imposición de las medidas cautelares personales, y en especial de lo previsto en cuanto a la prisión preventiva, debe ser la proporcionalidad de la medida. Lo que va unido, su señoría, al carácter subsidiario o de última ratio de dicha medida cautelar, por cuanto esta se decretará solamente cuando las demás medidas cautelares resultaren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o la seguridad de la sociedad, como ha hecho referencia el Ministerio Público. Ello, en cuanto a eso, eso indica lo dispuesto en los artículos 122 y 139 del Código Procesal Penal. Y precisamente en ese sentido, su señoría, es que la defensa estima que a su respecto de más cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal son suficientes para asegurar los fines antes señalados, no obstante haber cuestionado dicha participación de mi representado. Y finalmente, magistrado, sobre este punto no hay que olvidar lo dispuesto en el artículo número 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aplicable en relación a lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política, en cuanto se dispone de forma categórica que la prisión preventiva de las personas juzgadas no debe ser la regla general, pues su libertad está subordinada a garantías que aseguren diferentes principios, diferentes actos del procedimiento o diversas consideraciones.
Por ello, magistrado, entendemos que, de acuerdo a las alegaciones que ha hecho la defensa y el cuestionamiento que hemos referido, no debe imponerse la medida cautelar de prisión preventiva y en subsidio, como lo hacíamos al comienzo de nuestras alegaciones, imponerse una medida cautelar subsidiaria del artículo 155 y que en este caso propondríamos el arresto domiciliario total de mi representado. Ello, magistrado, en cuanto a la posición de dicha medida cautelar. Señor fiscal. Gracias, señoría. Reiterar, su señoría, a modo de réplica, por cierto, que nuestra argumentación trata de abordar únicamente lo técnico procesal. En relación con precisamente el artículo 140, donde nos dice la defensa que no hay presunciones de participación, se han mencionado, a nuestro juicio, una serie de antecedentes diversos a la declaración del imputado que permiten presumir fundadamente su participación. En relación con la declaración del imputado, se ha levantado un antecedente que ya ha sido previamente expuesto en audiencia en sede de control de detención y también desechado en los términos en que ésta se estimó legal. Se alude, por una parte, magistrado, a la ausencia de la letra B del artículo 140, pero por otro lado, la defensa, contradiciendo ese argumento, solicita cautelares en subsidio, cautelares que solo pueden ser decretadas concurriendo la letra A y B del artículo 140. Otra contradicción que notamos es que por un lado se dice que la confesión del imputado carece de validez, pero por otro lado se dice que le favorece la colaboración o la atenuante del artículo 11, número 9, argumento nuevamente contradictorio y que se contrapone en su base a la tesis levantada por la defensa. Entendemos, magistrado, que no existe respuesta a la alegación planteada por la defensa, y con esto termino, a los términos proporcionalidad e insuficiencia. ¿Con qué se debería comparar el principio de proporcionalidad a una medida cautelar si no es con el tipo de delito por el cual se formaliza y respecto al cual existen antecedentes que permiten tenerlo por acreditado y presumir la participación del imputado? ¿Qué otro delito pudiera ser proporcional a la prisión preventiva si no un delito grave o que tiene una sanción de las más altas de la ley? Y la segunda pregunta, ¿de qué forma puede estimarse insuficiente la prisión preventiva respecto de un femicidio consumado? Solamente eso, magistrado. Solicitamos se acceda a la medida cautelar. Defensora, ¿algo más que quiera agregar? Magistrado, sí, brevemente, respecto de lo dispuesto en el artículo 11, número 9, no es una contradicción de la defensa el solicitar que se tenga presente dicha situación, pues es una constatación de un hecho que efectivamente ocurrió en sede de Policía de las Investigaciones donde éste presta declaración. No obstante que solicitamos dicha valoración, no podemos cerrar los ojos y decir que ello no ocurrió, pues efectivamente, aún sin defensa, mi representado declara sobre los hechos. Y respecto de la declaración, lo que solicitamos, su señoría, es la valoración negativa al respecto de lo mismo, y entendemos que en ese sentido tampoco hay contradicción en cuanto a solicitar medidas cautelares del artículo 155, pues como ya lo señalamos, es aún pese a las alegaciones de la defensa en cuanto al cuestionamiento de la letra B y por ende subsidiaria. El resto de las alegaciones, magistrados, las mantenemos. Bien, el tribunal va a hacer un receso de 10 minutos y va a resolver las peticiones intervinientes. Bien, su señoría, me voy a sentar en la cámara y hablo. Cautelares suscitada por el Ministerio Público. Que para proceder a la
medida cautelar solicitada por el ente persecutor, es necesario que se cumplan todos y cada uno de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Si bien la defensora no cuestionó el literal A en cuanto a los antecedentes que justifiquen la existencia del delito, el tribunal igualmente debe hacerse cargo, al menos, de este requisito. Es así que el Ministerio Público dio cuenta en su intervención de un informe científico consistente en un informe de una preautopsia que se le realizó a la víctima en esta causa, la cual arrojó como causa de muerte heridas cortopunzantes a la altura del cuello y al nivel del tórax, las cuales son de carácter homicidas mortales. Por lo tanto, desde ese punto de vista justificaría la muerte de la víctima en esta causa. Conjuntamente con ello, también se considera que en el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, también se incautó el arma blanca, probable elemento con el cual se provocó el fallecimiento de la víctima. Además de ello, y considerando el tipo de delito por el cual el imputado fue formalizado, el Ministerio Público dio cuenta de prueba testimonial o declaraciones de vecinos de la víctima que dan cuenta que efectivamente el imputado y la ofendida en esta causa llevaban por lo menos un año de convivencia. Y en ese sentido, estaríamos frente al ilícito por el cual el Ministerio Público formalizó, esto es del artículo 190 bis del Código Penal, femicidio. En cuanto al literal B, esto es antecedentes presumibles de participación, los cuales sí fueron cuestionados por la defensa, el tribunal se pronuncia en el siguiente sentido, que en primer lugar, respecto a la participación del imputado, lo cierto es que el Ministerio Público dio cuenta de varias declaraciones a vecinos, pero principalmente el tribunal considera la de los testigos IAR y del testigo MTM. El primero de ellos, vecino de la víctima, da cuenta que el imputado le refirió que la víctima se encontraba en la ciudad comuna de Chillán por un asunto familiar o porque su madre estaba enferma. Que en el mismo sentido, la testigo MTM, empleadora y quien fue la que presentó la denuncia, dice que recibió mensajes por WhatsApp de la víctima, en la cual refirió que no podía presentarse a trabajar porque se encontraba en Chillana y debía atender a su madre que estaba enferma, y que posteriormente la ofendida presuntamente le pidió dinero, diversas sumas de dinero, las cuales la empleadora le depositó. Situación que le llamó la atención por la forma en que la ofendida se dirige a ella, que no correspondía a el contacto habitual o forma en que mantenían contacto, llamándole la atención dicha circunstancia. Procediendo posteriormente a hacer la denuncia, toda vez que no tenía ningún otro antecedente de la víctima. Es más, da cuenta el Ministerio Público que la referida testigo MTM fue al domicilio de la víctima y no la encontró, y que posteriormente se puso en contacto con la madre o los padres de la víctima, y quienes le refirieron que no tenían ningún tipo de información de ella desde mayo aproximadamente y que su madre no estaba enferma. Situación que le causó extrañeza, lo que dio origen a la denuncia por presunta desgracia. Que a raíz de esto, y previa orden judicial, funcionarios de la PDI ingresaron al inmueble, encontrando en el pasillo el cadáver de la víctima, la cual claramente tenía presencia de una agresión con arma cortopunzante, lo cual era compatible con el preinforme de autopsia. Conjuntamente con aquello, siguiendo con el registro de dicho inmueble, los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile encuentran al imputado tendido en uno de los dormitorios del inmueble. Entonces, con los antecedentes que hasta el momento ha recopilado el Ministerio Público,
el tribunal entiende que son suficientes para presumir la participación del imputado. Es así que en cuanto a los primeros testigos que declararon, evidencian que el imputado estaba en conocimiento de que la víctima estaba muerta o que había participado en su homicidio. Aquello se deduce toda vez que éste mintió o no tiene cómo justificar que al testigo IAR le haya señalado que la víctima se encontraba en Chillán, situación completamente falsa, según da cuenta la testigo de MTM. ¿Cómo se puede explicar que el imputado haya dicho aquello, sino más bien como una forma de justificar la ausencia de la víctima, la cual ya estaba fallecida? Además de ello, al momento de ingresar a la Policía de Investigaciones de Chile, el imputado se encontraba escondido o tendido en una de las habitaciones del inmueble, situación completamente extraña. Entonces, si no tuviera ningún tipo de participación, habría denunciado los hechos o habría abierto la puerta o habría entrado en contacto directamente con la Policía de Investigaciones y no se hubiera escondido en los términos que fue hallado. Por tanto, el tribunal entiende que estos antecedentes son suficientes para cumplir con el requisito de participación en los términos del artículo 140, letra B del Código Procesal Penal. Además de ello, existe un elemento también objetivo y que fue señalado por los policías de investigaciones en sus declaraciones, por el Ministerio Público, y la circunstancia que la víctima se encontraba cubierta con cal. Y también es otro elemento que da cuenta de la intención por parte del imputado de tratar de deshacerse o cubrir algún tipo de indicio o elemento que dé cuenta del fallecimiento de la víctima. Y unido al anterior también, las circunstancias de que eventualmente el imputado tenía la intención de enterrar a la víctima en el patio, según da cuenta por el Ministerio Público, las circunstancias de existir un montículo de tierra, lo que claramente podría ser evidencia de la intención de proceder al entierro de la víctima en dicho sitio. Es así que estos antecedentes por sí solos, el tribunal entiende que son suficientes para poder acreditar la participación del imputado de los hechos. Por tanto, la declaración que éste rinde posteriormente sería un elemento más y no es un elemento esencial de los temas planteados por la defensa. En cuanto al cuestionamiento que se hace la defensa en relación al artículo 91 del Código Procesal Penal, situación que ya fue ventilada en el control de detención, el tribunal reitera las alegaciones que tuvo para rechazarlas en el sentido que el imputado efectivamente fue sorprendido al interior del inmueble. Este en forma voluntaria fue trasladado a una unidad policial, que en dicha unidad se le hizo lectura de derechos previamente a la toma de declaración, la cual fue efectuada por la fiscal de turno en su oportunidad. Por tanto, el imputado estaba en pleno conocimiento de sus derechos al momento de prestar declaración en forma voluntaria, y es una situación que el artículo 91 del Código Procesal Penal en su inciso final tiene plenamente contemplada. Por tanto, no se vislumbra ningún tipo de ilegalidad que hiciera o que permitiera desechar la declaración del imputado. En cuanto a la necesidad de cautela, literal C del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo cierto es que estamos frente a un delito que tiene pena de crimen, presidio mayor en su grado máximo, parte de la pena. Por otra parte, en cuanto a la naturaleza o carácter del ilícito, estamos frente a un delito de femicidio. Esto es que la víctima fue una mujer y además de ello era la conviviente del imputado.
lo que agrava eventualmente la culpabilidad de en la comisión del ilícito. Por otra parte, también se considera la conducta de en cuanto a que hizo todo lo posible por ocultar el referido ilícito. Es así que trató de justificar la inasistencia de la víctima, tanto a su empleadora MTM, mediante los mensajes por WhatsApp, que informaba a dicha empleadora que la víctima estaría con su madre o su padre en Chillán. Lo señalado por el testigo IAR, que también señala que el imputado al exterior del domicilio le informó también que la víctima estaba en Chillán, situación completamente falsa. La circunstancia de cubrir el cuerpo con cal para evitar los olores y la descomposición producto de la muerte de la víctima. La situación de querer eventualmente enterrarla para así poder ocultar y deshacerse finalmente del cuerpo de la ofendida. Todos elementos que permitan entender la gravedad de la conducta del imputado, que deben ser consideradas al momento de decretar la prisión preventiva en el literal C del Código Procesal Penal. Por otra parte, las alegaciones de la defensa en relación a que el imputado tendría eventualmente una atenuante del artículo 11, número 9, lo cierto es que dicha atenuante debe ser valorada por el Tribunal de Fondo, no siendo esta audiencia de formalización la que le corresponde pronunciarse respecto a la concurrencia o no de dicha atenuante, toda vez que debe rendir mayor prueba y no simplemente las alegaciones de la defensa. En cuanto al atenuante del artículo 11, número 6, si bien esta no fue controvertida por el Ministerio Público, por lo tanto el tribunal entiende que concurriría, aquí ya no es suficiente para rebajar la pena en el quantum que determina el artículo 190. Efectivamente, en caso de, y al ser así, de concurrir dicha atenuante, estaría más o menos en presidio mayor en su grado máximo, entonces, por lo menos 20 años y un día. En ese sentido, el tribunal entiende que, dado los antecedentes que fueron aportados, reuniéndose los requisitos de los literales A, B y C del artículo 140, la gravedad del delito, la penalidad, la característica del mismo, el carácter de la víctima en relación al imputado, es que el tribunal entiende que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad, para la seguridad de la sociedad, y en ese sentido accederá a la prisión del Ministerio Público y decretará la prisión preventiva respecto del imputado en esta causa, dándose orden de ingreso a un recinto de gendarmería de Chile. Plazo de investigación, defensa. Gracias, magistrado. Magistrado, en esta oportunidad la defensa, no obstante el carácter del delito y la medida cautelar que se le ha impuesto a mi representado, vamos a solicitar un plazo inicial de 3 meses. Fiscal. Su señoría, la Fiscalía solicita 6 meses de plazo de investigación. Se trata de un delito que debe ser investigado desde un punto de vista científico. Hay elementos que deben ser periciados desde un punto de vista científico, evidencia incautada, sin perjuicio de las indagatorias que deben realizarse de diversos aspectos que también se consideran dentro de las diligencias, por ejemplo, el tema de los teléfonos, los tráficos, la georreferenciación de llamados y mensajería, el origen de la cal que se utilizó para cubrir o tratar de encubrir la descomposición del cuerpo, la indagatoria en términos de vecinos y continuar con esas diligencias sin perjuicio de otras que la defensa también deberá solicitar como parte de su teoría del caso, cuestión que también deben realizarse dentro del plazo judicial de investigación. El plazo de investigación que se solicita a nuestro juicio es justificado conforme al tipo de delito que se trata, el carácter de análisis científicos que deberán desarrollarse, diversas diligencias en terreno con declaraciones y diligencia de carácter telefónico, entre otras que deben desarrollarse y que en nada debe obstar a ello, su señoría, a nuestro juicio, la medida cautelar que se le ha impuesto, toda vez que
La medida cautelar es esencialmente revisable, sin perjuicio del plazo de investigación que va acotado a una línea diversa. Esto es, desarrollar dentro de un periodo mínimo de tiempo las diligencias, dentro de un periodo racional de tiempo, las diligencias investigativas, tanto favorables como desfavorables para la situación del imputado. Por lo tanto, estimamos que es un plazo prudente, razonable, conforme a las características de la causa. Solicitamos 6 meses de plazo de investigación. Bien, entonces el tribunal resolviendo la petición de plazo de investigación, considerando la medida cautelar que se decretó en contra del imputado y las medidas o diligencias investigativas que tiene que realizar el Ministerio Público, va a fijar un plazo de investigación de 4 meses a contar de esta fecha. Si no hay más peticiones. No por el Ministerio Público. No por el parte de la defensa, magistrado. Solo, magistrado, solicitar si al final de la audiencia se me puede otorgar unos minutos para poder hablar con mi representado y explicarle su situación procesal. Bien. Entonces se pone término a la audiencia.